Enrique, Javier, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia de ABC Noticias. Efectivamente se van conociendo más datos luego de la autopsia al cuerpo del ex fiscal antidrogas, ex fiscal antisecuestro y ex viceministro de Seguridad Interna, Javier David Ibarra Mendoza, quien tenía 48 años de edad. La diligencia pudo hacer saber que Javier Ibarra murió a raíz de 2 balazos consecutivos efectuados necesariamente con un arma automática, aparentemente calibre 22. Lo que quiero explicar es lo siguiente, Enrique, Javier, si me permiten, porque aún no se descarta la teoría del suicidio, pero esa posibilidad queda latente por lo menos solamente ya en un 5% y en un 95% apuntan ya a homicidio. ¿Por qué? En el hipotético caso de que haya sido un suicidio, hay casos, principalmente con este calibre 22, que es el más pequeño entre los calibres que comúnmente circulan. Hay casos, por ejemplo, de suicidios con 2 disparos, como cuando una persona apoya el tubo cañón del arma contra la cabeza y al accionar el percutor, generalmente la fuerza del impacto mueve la mano y desvía el tubo cañón en el momento en que sale el proyectil. Entonces generalmente la bala o roza contra la cabeza o no ingresa plenamente. Esto le da al usuario del arma la posibilidad y la lucidez de ejecutar un segundo disparo. Ya ocurrió y hay casos de suicidios con un revólver calibre 22 con 2 disparos. Ahora, ¿cuál es la particularidad en el caso de Javier Ibarra? Que hay prácticamente un solo orificio de entrada. Es mínima la diferencia entre el agujero por donde entró la primera bala y el agujero por donde entró la segunda. Es decir, necesariamente fue una pistola calibre 22 automática. ¿Y por qué ahora ya se puede asegurar que se trata de una pistola? Porque en la escena se encontraron las 2 vainas, es decir, la bala Piré. En la casa fueron encontradas varias armas también, porque Ibarra era un coleccionista, un amante de las armas, y entre ellas había un arma calibre 22 que podría ser compatible con el arma homicida, pero resulta que la que se encontró calibre 22 es un revólver y no una pistola. ¿Y cuál es la diferencia? Que la pistola, como la que se usó en el caso Ibarra, expulsa las vainas, lo que conocemos también como vainillas o casquillos. Y el revólver no. El revólver solamente expulsa la bala, el plomo, y conserva la vaina dentro del tambor. Es decir, el revólver calibre 22 encontrado no fue el arma homicida. Cuando se usa un arma calibre 22 y por el orificio de entrada, la parte frontal izquierda, Ibarra aparentemente era diestro, imposible que haya alzado el arma a la altura de la frente, el lado izquierdo, al otro lado de su mano, de su mano más hábil. Y es imposible porque si él se disparó, el primer impacto ya tuvo que haber sido prácticamente fulminante, porque la trayectoria de la bala aparentemente va directo al cráneo. No le pudo haber dado tiempo ni lucidez suficientes a Javier Ibarra para efectuar un segundo disparo y con tanta precisión que se haya efectuado en el mismo orificio. Como hay tatuaje, entre comillas, lo que constituye restos de pólvora, se asume que el arma estaba apoyada contra la frente de Ibarra y que como el orificio es prácticamente uno solo, pero hay 2 proyectiles, necesariamente, repito, fue un arma automática que no se encontró en la casa y no había desorden. Por eso, en un 95% ya se habla de la posibilidad de un asesinato en el caso de Javier David Ibarra Mendoza. Enrique, Javier. Bien, ¿qué es lo que justamente manifestaban tanto el comisario Silguero, el médico forense y el fiscal investigador
que esa es la principal línea, pero que no descartaban que se trate de un suicidio, pero a medida que pasan las horas y aparecen este tipo de informaciones o corrientes de información, Iván, va tomando fuerza de que efectivamente se trató de un asesinato, y en esa línea podrán seguramente las investigaciones determinar si se trató o no de una ejecución. Hay dos elementos que aún no cierran la posibilidad de un suicidio. Punto uno, el arma homicida no fue encontrada en la escena, pero al respecto pudo haber sido movida